Bueno, pues yo hoy el tema que hemos elegido para dar la charla es la gestión de los clientes en Run and Rain. Eh, es una, es un tema que lo he escogido porque creo que de este tema no lo habla nadie, entonces creo que es súper interesante para todos aquellos que están trabajando el Run and Rain y se encuentran con que una vez que han terminado todo el proceso de elección de nicho, creación de web, posicionamiento, incluso han encontrado clientes, se encuentran con que ese cliente se les va y no saben bien por qué, porque en realidad la página sí que está funcionando y hay una seguridad de que están entrando leads. Entonces, yo esta información la estoy dando después de muchos años de experiencia. Llevo más de 9 años trabajando en la captación de clientes. Al principio ni tan siquiera le ponía un nombre, pero siempre que he trabajado en este sector ha sido captando clientes que al final es lo que los profesionales demandan. Entonces, el Run and Rain es mucho más que posicionamiento. Cuando trabajamos el Run and Rain tenemos que tener una visión muy amplia de qué es lo que estamos haciendo y no solamente escoger un nicho o una palabra clave que creamos que podemos posicionar o que creamos que puede traer el lead, porque en realidad es mucho más complejo que hacer solamente SEO local. El SEO local es una parte muy importante, pero tan importante como cualquiera de las demás. La elección de nicho es muy importante porque tenemos que tener la seguridad de que vamos a posicionarlo. También tenemos que saber que nos van a entrar leads y además que vamos a tener unos clientes que sean suficientes para que después nos escojan para que se hagan cargo de esos clientes que están entrando en nuestra web. Por eso, cuando pensamos en crear una página de Run and Rain, tenemos que hacer estudios muy amplios. Uno de los ejemplos que yo le ponía a unos alumnos era, hace poco yo pensé en hacer una página de tasadores de inmuebles. Entonces, yo hice el estudio clave y era fantástico, tenía poca competencia, muchas búsquedas, los leads se pagaban bastante, los leads, los trabajos se pagaban bastante bien. No creía que pudiera tener ningún tipo de problema en hacer todo eso. Pero aparte de eso, necesitábamos un punto más y era hablar con el profesional. Entonces me dirigí a una empresa de arquitectos y les pregunté. Entonces ellos me dijeron que el tema de las tasaciones era un poco más complejo. Y es que los bancos tienen sus propios tasadores, tienen una lista de tasadores que si no pertenecen ahí, cuando tú necesites una tasación para una compra, para una venta o para pedir una hipoteca, no la íbamos a tener. Entonces, mm, era absurdo crear una página de Run and Rain para tasadores si esos tasadores no iban a sacar buenos resultados. Entonces, justamente eso es el Run and Rain. El Run and Rain tenemos que tener una visión de cómo empiezas el proceso y cómo lo vas a acabar. Si en uno de esos puntos fallamos, nos podemos encontrar que después de haber hecho una supuesta buena elección de nicho, haber creado nuestra web, haber hecho ese posicionamiento que no siempre es tan fácil, cuando llegamos a la hora del alquiler no podemos encontrar cliente porque no hemos terminado nuestro estudio. Entonces, el Run and Rain es mucho más amplio que eso. Entonces, en esta charla me gustaría que quedara
constancia de esos puntos, de que es importante estudiar todo lo que, todo el proceso completo si queremos tener éxito en nuestra, en nuestro negocio. Entonces, aparte de eso, luego lo que vamos a explicar que sería cuando hemos encontrado ese primer cliente que va a probar nuestra página, pues que además a este cliente le funcione. ¿Cómo identificamos clientes y cómo hacemos ese primer contacto? Pues la identificación de clientes creo que más o menos queda clara. Podemos buscar en LinkedIn, en las fichas, redes sociales, incluso algunas empresas como son Habitísimo o Chronochef, ahí podríamos encontrar bastantes clientes. ¿Qué nos interesa de ese cliente? Pues que tenga una presencia deficiente en Internet y necesite ese crecimiento o esos leads. Cuando vamos a contactar con el cliente, deberíamos de tener el máximo de información posible sobre él, qué es lo que hace, si tiene más o menos presencia, cuáles son los servicios que está ofreciendo, toda la información que nos pudiera ofrecer Internet, porque cuando nosotros vayamos a hablar con él por teléfono, seguro que tiene un montón de preguntas que hacernos o de objeciones que ponernos que nosotros tendremos que resolver. Entonces, es importante hacer un buen estudio de cuál va a ser ese cliente al que nosotros vamos a contactar. Cuando nosotros lo contactamos, es muy importante ir directamente al grano, presentarnos, explicarle por qué lo hemos contactado y decirle pues cuáles son todas las ventajas de lo que nosotros le estamos ofreciendo. El Run and Rain, si se hace bien, nos va a ofrecer unos ingresos pasivos que nos van a ayudar a poder desempeñar cualquier otro trabajo de SEO y nos dé o nos garantice unos ingresos mensuales, pues eso, pasivos, fijos. Entonces, pues es bastante importante que podamos contactar con esos clientes ideales que nos haga que no tengamos que estar constantemente cambiando de cliente. ¿Por qué digo cambiar de cliente? Pues porque yo concretamente no pido ningún tipo de permanencia a mis clientes. Entonces, si nosotros no ofrecemos un buen servicio a ese cliente, pues va a salir y vamos a necesitar buscar a otro cliente. Por eso es tan sumamente importante la relación que hagamos con nuestro profesional. ¿Cuál es el cliente ideal? Pues para mí el cliente ideal es aquel que tiene una empresa media, que tiene alguien en la oficina que sea familiar y que además pues se ocupe de gestionar tanto presupuestos como mis pagos, entonces ese es mi cliente ideal. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros trabajamos a puerta fría, no siempre accedemos a ese tipo de clientes. Si el cliente es más pequeño, pues muchos de ellos ni tan siquiera saben ni abrir el correo electrónico en sus teléfonos. Entonces van a necesitar una atención más amplia por nuestra parte. Y si es una empresa demasiado grande, cuando nosotros queramos contactar con ellos, pues nos vamos a encontrar pues que hay una persona en la oficina que no es un familiar y no vamos a tener acceso a la persona que al final puede tomar decisiones para que nosotros podamos ofrecerle el servicio que le estamos ofreciendo. Entonces, nosotros no somos un proveedor más en la empresa. Nosotros somos, digamos, un socio. Si ellos no trabajan, nosotros tampoco vamos a trabajar. Y nuestro objetivo es siempre hacer crecer el negocio de nuestro cliente con un flujo constante de llamadas.
Eh, para mí, la confianza es siempre fundamental en esta relación. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos confianza con nuestros clientes, ellos van a poder aportarnos muchísima información del negocio que no siempre tenemos. Cuando llevas ya mucho tiempo trabajando, es verdad que vas sabiendo qué es lo que necesitan en la mayor parte de los casos, pero cuando nosotros escogemos un nicho nuevo nos encontramos con que no siempre elegimos las palabras acertadas. Entonces, eh, esa relación con el cliente, pues nos sirve para que ellos nos den a nosotros información que no tenemos y nosotros en la mayoría de las ocasiones también podamos volverlos a educar a ellos en el nuevo negocio al que están entrando. El Run and Run hace que el cliente entre en un nuevo modelo de negocio. Pasa del boca a boca, porque estamos diciendo que nuestro cliente es el que tiene poca presencia en Internet. Entonces, la mayor parte de su trabajo lo está haciendo del boca a boca. Entonces, este cliente nuevo, pues se va a encontrar con que va a coger una página que posiblemente le entren los trabajos por varias palabras clave y que sea un flujo bastante importante de llamadas el que empiece a recibir. Entonces, eh, le va a suponer que tenga muchísimos presupuestos, pero no siempre se cierre justamente en el momento más, en el mismo momento en el que se hacen los presupuestos, justamente como decía Rafa Ramos, si se te ha roto el calentador y necesitas agua, pues lo normal es que te llamen por teléfono y directamente agenden y ya está, pero si vas a hacer una reforma, no. Entonces, si tú tienes una página de reformas, ya sea donde sea, Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid, y un cliente nuevo entra a gestionar esa página, pues seguramente le entren pues 4 leads diarios, son muchas las llamadas que normalmente empiezan a entrarle a los clientes y los clientes se agobian. Eh, Empiezan a ver que o les falta personal o no saben o no se están hinchando a dar presupuestos y en 15 días no le han aprobado ninguno. Entonces, nosotros debemos de estar en contacto directo con el cliente durante el primer tiempo en el que entra a trabajar con nosotros y llamarlo: "Oye, ¿qué pasa, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?". Pues mira, es que me están llamando, pero no cierran. Entonces nosotros debemos de decirle, mira, los clientes que están entrando en realidad tienen una necesidad real del servicio. Tú has entrado en su casa, has hecho las mediciones, has hecho un presupuesto, estás necesitando el servicio que te está demandando. Entonces podemos tener varios supuestos. El primero es que se lo están pensando. Entonces, no te preocupes que en el momento que empieces a trabajar con el primer proyecto, los siguientes van a seguir de forma rodada. Que llevamos varios meses trabajando y el cliente no está cerrando presupuestos, pues entonces tendremos que hacerle ver justamente lo que hemos dicho antes, que esos clientes sí que necesitan el trabajo y que si ellos no están cerrando el presupuesto, lo está cerrando otra empresa. ¿Por qué razones ellos no lo están cerrando y otras empresas sí? Entonces ahí nos toca hacer un poquito de coach o mm, en realidad es eso, es irles preguntando, conversar con ellos y ¿por qué crees que no estás cerrando? ¿Tú sabes cómo está trabajando la competencia? ¿Cuáles son tus fuertes? ¿Por qué no pones de relieve? ¿Por qué tu precio es un poco más alto? Porque en muchas ocasiones
Cuando a ti un profesional te dice mi precio es este, pero es por esto, por esto y por esto, pues en la mayoría de las veces se acepta. O podemos ayudarlos con plantillas. Oye, pásame un presupuesto. ¿Cómo está hecho el presupuesto? Parece que está poco profesional. Mira, te voy a pasar una plantilla. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esa labor de concienciación de nuestro cliente para que ellos sean capaces de gestionar en la página web. Yo últimamente con los últimos servicios que he hecho me estoy encontrando justamente ese problema. Hay profesionales que no se encuentran capacitados para expandir su negocio. Entonces, pues ante eso no queda mucho más que hacer que buscar otro, pero sí que cuando el contacto es más directo, es como que esos noes pues disminuyen muchísimo. La captación del cliente, si este cliente se nos va otra vez o para captar este primer cliente. Nosotros tenemos que tener claro que nuestro servicio es siempre de ayuda al cliente. Tenemos que mostrar alguna evidencia de que la página está funcionando. Por eso cuando me preguntáis en muchas ocasiones que qué hago con esos presupuestos que están entrando y cuando no tengo clientes, pues justamente aquí es cuando yo los utilizo. Cuando llamo al cliente, pues yo le explico que les voy a dar a gestionar un correo electrónico en el que ya tienen presupuestos. Entonces, justamente en ese primer contacto utilizo esos presupuestos que llegan. Es importante dejar que el cliente se exprese libremente, que te cuente cuáles son sus inquietudes, que te enseñe, porque al final lo que hace es enseñarte cuáles son las necesidades de los profesionales de ese sector. Entonces, todo eso son evidencias de qué es lo que tu página debería de tener. Si no las tiene, pues ya sabemos que las tenemos que poner. Ay, por cierto, se me olvidaba. Otra de lo bueno de hablar mucho con el cliente es que él te va a decir, no, es que me están entrando los contactos por, no sé, igual hemos metido algún servicio del que no estábamos demasiado seguros y ha posicionado. Hay veces que pasa eso y te dicen, no, es que ese servicio no me interesa. Y aunque yo normalmente con el primer contacto tampoco, sí lo escucho, pero vuelvo a probar. Si el siguiente cliente que lo prueba me dice lo mismo, ya sé que tengo que volver a redirigir mi SEO para otras palabras clave, porque por donde nos está entrando el tráfico y los leads no son las palabras adecuadas. Entonces, otra razón más por la que es súper importante el hablar con el cliente y atenderlo y demás. Y ahora diréis vosotros, bueno, pero si el Run and Ren es un servicio tan low cost, porque en realidad es un servicio muy low cost, nosotros podemos emplear tanto tiempo en atender a nuestro cliente. Sí, debemos de hacerlo. Tenemos que reducir al máximo ese tiempo y debemos de hacerlo pues teniendo ya pues unas preguntas y respuestas preparadas, teniendo ya plantillas para ese posible cliente que necesita que le cambiemos la forma de los presupuestos. Debemos de intentar reducir nuestro trabajo al máximo y eso se hace cuando nosotros también tenemos una trayectoria, porque si no es verdad que puede llegar a hacerse inviable. Pero aunque al principio es más costoso,
una vez que ya tenemos un poquito de recorrido, pues eso lo que hace es aumentarnos muchísimo la tasa de fidelización de nuestro cliente. Tenemos que educarlos también en la forma en la que van a contactar con nosotros, decirles cuáles son nuestros horarios para que nos llamen, porque la verdad es que cuanto más pequeñito es el profesional, hablamos de autónomos, más llamadas recibimos. Cuanto más grande es la empresa, menos veces contactan contigo. Están como más concienciados y muchos de nuestros clientes dependen en un porcentaje muy alto del trabajo que entran a través de nuestra web para que ellos puedan pasar el mes. Entonces, pues tenemos que también educarlos en cómo contactar con nosotros. Yo en mi caso, como siempre hago llamadas, mi teléfono lo tiene, así que lo ideal sería tener un segundo teléfono para poder desconectar alguna parte de nuestro tiempo. También las formas de pago, también al ser en la mayoría de los casos profesionales pequeños, pues te van a hacer transferencias, te van a hacer Bizum, en muy pocos casos PayPal. Entonces, pues tenemos que enseñarlos a que nos hagan la transferencia recurrente. En muchos casos hay que enseñarle, hasta hay que preguntarle de qué banco son, incluso enterarte de cómo se gestiona la transferencia recurrente y entonces explicárselo a ellos para que te lo hagan. El Bizum hoy día está también muy de moda y entonces pues ahí sí que somos nosotros los que podemos solicitarle el pago. Que sea siempre en una fecha. Yo siempre cobro por adelantado del 1 al 5 de cada mes. Si el día 5 no han cobrado, se le corta el servicio. Eso deben de ser pautas que sean innegociables. Cuando llega esa fecha, si no se ha pagado, pues directamente damos de baja el servicio porque si no nos puede traer bastantes quebraderos de cabeza e impagos. Contratos, pues contratos, yo no hago contratos. Es una de las armas de venta que yo uso. Cuando me pongo en contacto con el cliente, siempre les informo que ellos no van a tener ningún tipo de permanencia conmigo. ¿Que queréis ponerle algún tipo de permanencia? Pues simplemente se le pone por contrato y entonces pues sí que sería conveniente. Pero el run and run es una forma de trabajar que es tan modelable a nuestra forma de ser, que todo es discutible y cada uno podemos hacer las cosas como más nos guste. El tipo contrato sí, contrato no. ¿Cómo quieres trabajar? La comunicación igual. Los pagos exactamente de la misma manera. Incluso la forma de contacto, hay muchas formas de contactar con un cliente, que puede ser desde la llamada, que bajo mi punto de vista es la más eficaz, hasta incluso un vídeo en el que tú expongas y muestres claramente cuál es tu página, por qué palabras clave está posicionando, cuáles son las estadísticas. Seguramente esta última sea la forma de captar a un cliente de mayor calidad. Entonces, pues, al final eso cada uno va viendo la manera en que desea trabajar. Es una forma muy flexible de trabajar. Es importante que hagamos una ficha de seguimiento de cada cliente. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a encontrarnos con la situación de que podemos tener un cliente que ha trabajado con nosotros hasta marzo y a partir de mediados de abril ha empezado otro. Y mañana pues nos manda un cliente insatisfecho, nos manda un correo reclamándonos por el trabajo que hizo el cliente anterior. Entonces, si nosotros no tenemos los datos de ese cliente, nos podemos encontrar con un problema. Ahí pueden venir, pues, incluso denuncias a la página o puede... Entonces, ¿qué pasa? Por protección de datos, nosotros no estamos autorizados a pasarle ningún tipo de
de datos a la persona que se pudiera poner en contacto con nosotros. Pero si llegara el caso en que llegara una denuncia y nos pidieran esos datos, nosotros debemos de tener todos los datos de ese cliente. Datos fiscales completos, contactos, fecha de inicio, ya el precio. Y ya otra cosa que a mí me gusta anotar siempre es si te comentan por teléfono algún dato personal. Hay veces que te dicen, oye, es que han operado a mi padre. Bueno, pues ten la delicadeza yo los llamo y les pregunto, oye, ¿qué tal ha ido todo? Es como que se unen un poquito más los vínculos. Esto es lo que hemos estado viendo antes. La comunicación constante es súper importante. El cliente se siente muy abrigado, ve que en realidad vas a estar pendiente de él, que no eres uno más, que nosotros tenemos que diferenciarnos de la competencia de alguna manera. Y con la inteligencia artificial, que cada vez todo es más impersonal, el contacto personal con nuestro cliente es un extra que para mí es muy importante. Entonces, intentar que el cliente se sienta cuidado siempre, que tampoco mm, interfiera demasiado en el resto del trabajo, para que nosotros podamos seguir trabajando de forma cómoda. La resolución de conflictos, esto es súper, súper, súper importante, súper importante. Si nosotros no hablamos constantemente, o al menos al principio, porque ya una vez que ya nuestro cliente lleva con nosotros normalmente unos 3 meses. Los 3 primeros meses, el primero bastante, el segundo menos, el tercero ya menos. A partir del tercero ya es como que ya nos han dado su confianza, ya pues paramos. Pero si tú vas haciéndole preguntas casi semanales, oye, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Y tú vas resolviendo problemas poco a poco, es mucho mejor que si no contactas con el cliente y al cabo de mes y medio, pues se le han juntado pues 4 problemitas, que al final esos 4 problemitas junto a muchas llamadas a otras insatisfacciones, pues eso termina petando y el cliente se nos va. Entonces, vamos a intentar ir resolviendo pues todos esos problemitas que le pueda ir surgiendo a nuestro cliente para crear esa confianza tan, tan, tan importante en nuestro trabajo. Bueno, pues esto creo que es lo más importante de la gestión de la relación con los clientes. He creado una guía para todos aquellos que queráis tener por escrito, incluso con información un poco más ampliada de lo que hemos estado viendo. Los que os interese, pues me contactáis a través de LinkedIn o de Instagram y os la paso.